Vamos a leer San Marcos capítulo 16, verso 17. San Marcos capítulo 16, verso 17, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17. Amén. Gracias a los hermanos que nos envían estrellas a esta hora de la noche. Amén. Al hermano que nos envió 99 estrellas. Que el Señor le bendiga. El hermano JP OCT. Dios te bendiga, mi hermano, por apoyar este ministerio Pentecostales Avivados. Dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bien, el hablar en nuevas lenguas es una señal, dijo Jesús, que seguirán a los que creen en Él. Seguirán a sus seguidores. Pero vamos a explicar cuáles son esas lenguas del Espíritu Santo. Porque una cosa, hermanos, muy diferente es la señal inicial cuando alguien recibe el Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas, y otra cosa muy diferente es el don de lenguas. El don de diversidad de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Entonces, yo le aconsejo a usted, hermano, que se busque la Biblia, por favor. Búsquese la Biblia para que usted vaya leyendo conmigo en este estudio bíblico que vamos a hacer en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos ser de bendición a todos ustedes. Muchos a esta hora ya están durmiendo o ya están listos para dormir y están en sus camas, en sus recámaras, escuchando esta enseñanza. Quieren aprender de la palabra de Dios. Otros pues están en la sala, pero sé que también hay algunos que están desde sus trabajos. Tal vez algunos hermanos son vigilantes, otros son trabajadores de la salud y están allí escuchando la enseñanza. Bien, las lenguas del Espíritu Santo. Cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, cuando es sellado con el Espíritu Santo, da como señal inicial el hablar en lenguas. Esa es la señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo. Vemos cómo en Hechos capítulo 2, por ejemplo, vamos a leer, en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice la Biblia que se les repartieron a todos lenguas como de fuego y se les sentaron sobre sus cabezas. Y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a resaltar esa frase. Según el Espíritu les daba que hablasen. No son lenguas inventadas. No es que alguien tiene que asistir a un curso para hablar en lenguas. Hoy día existen muchas iglesias modernas que enseñan a sus feligreses a hablar en lenguas. Y eso no es bíblico. Nadie en absoluto debe aprender a hablar en lenguas. Ningún cristiano debe aprender a hablar en lenguas. Eso no se aprende, hermanos. Aquí lo dice claramente en Hechos 2:4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nadie te tiene que enseñar a hablar en lenguas.
Es el Espíritu Santo, hermano, el que te pone a hablar en lenguas. Tú vas a hablar en lenguas. Cada creyente va a hablar en lenguas según el Espíritu Santo le dé que hable. Entonces, es una señal inicial. Es una señal inicial. Cuando una persona es sellada, no solamente en Hechos capítulo 2, cuando en el aposento alto se derramó el Espíritu Santo. No solamente allí. Si nosotros también leemos en Hechos capítulo 19, por ejemplo, Hechos capítulo 19, Pablo en Éfeso, gracias a los hermanos que nos envían estrellas, Dios bendiga a los que nos apoyan con estrellas. La verdad es que nosotros aquí predicamos la palabra de manera desinteresada. Dice Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, Pablo se encontró a ciertos discípulos en Éfeso. Y miren lo que Pablo le preguntó a esos discípulos. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque es que cuando nosotros creemos, debemos recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué le contestaron ellos? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. Hasta ahora nos enteramos que existe el Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Con razón. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, verso 6, muy importante el verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos de Éfeso cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo? Por primera vez, hablaban en lenguas. Entonces, es una señal inicial que debe tener todo creyente cuando es sellado con el Espíritu Santo. Los hermanos que van llegando, ojalá ustedes tuvieran a bien compartir la transmisión, hermano. Ojalá ustedes la compartieran con otras personas. Hay una flechita así, esa flechita así es para que usted pueda compartir con otras personas. Entonces, eso debemos tenerlo nosotros bien claro, que el hablar en lenguas es una señal inicial. Ahora, ¿cuánto tiempo? Me han preguntado, y muchas personas se preguntan, ¿cuánto tiempo debe hablar en lenguas el que es sellado con el Espíritu Santo? Porque mucha gente cree que el que es sellado con el Espíritu debe hablar 1 hora en lenguas. Debe durar 1 hora hablando en lenguas. Y no precisamente tiene que ser 1 hora, hermano. Hay personas que han hablado, hermano, hasta menos de 1 minuto. Hasta menos de 1 minuto están adorando, están glorificando y empiezan a hablar en lenguas. Duran hasta menos de 1 minuto. Entonces, ¿será que esos hermanos que hablaron apenas medio minuto en lenguas no recibieron el Espíritu Santo? Claro que sí lo recibieron. Tanto el que duró hablando 1 hora en lenguas y danzó y brincó y hizo un escándalo tremendo, tanto ese hermano como aquel que está allí sentadito, orando, glorificando y habló en lengua. Inclusive, hay algunos que para escucharlo uno tiene que poner el oído porque casi no se escucha
que están hablando en lenguas. Entonces, hay personas que reciben el Espíritu Santo y nadie se dio cuenta que lo recibieron, porque hablaron en lenguas de una forma callada, allí en intimidad con Dios. Y eso también es el Espíritu Santo, en un silbido apacible, en un silbido apacible. Entonces, esa es la señal inicial. Ahora, no quiere decir, hermanos, que todo el que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar permanentemente en lenguas. Y eso es lo que vamos a hablar también en esta noche y lo he hablado en otras ocasiones también. El recibir el Espíritu Santo no quiere decir que el creyente todos los días debe hablar en lenguas. Hay creyentes que solamente hablaron en lenguas el día que recibieron el Espíritu Santo. Nada más hablaron en lenguas. Nada más se les escuchó hablar en lengua, o inclusive hay hermanos que reciben el Espíritu y nadie los escuchó. En cada congregación hay hermanos que nadie los ha escuchado hablar en lenguas. Y eso no quiere decir que el hermano no tenga el Espíritu Santo. Simplemente el hermano no tiene el don de lenguas. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, primera carta a los Corintios. Por favor, léalo, mi hermano. Primera carta de los Corintios capítulo 12, desde el verso 29. 1 Corintios 12, 29. Los que van llegando, me gustaría que compartieran este mensaje con otras personas. Dice, en el nombre de Jesús, hablando Pablo de los dones del Espíritu. Dice, ¿son todos apóstoles? Pregunta Pablo que si en la iglesia son todos apóstoles. No, la respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? ¿En la iglesia todos son maestros? No, no todos son maestros. ¿Hacen todos milagros? No. En todas estas preguntas que Pablo hace, la respuesta es no. Porque en la iglesia del Señor todos tienen diferentes funciones. Verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? No, no todo el mundo en la iglesia tiene dones de sanidad. ¿Hablan todos lenguas? Viene la pregunta que Pablo hace en el verso 30. Pablo viene explicando de que en el cuerpo de Cristo todos tienen diferentes funciones, cada miembro. Entonces dice Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿En la iglesia del Señor todos son apóstoles? No, no todos son apóstoles. Gracias a los hermanos que nos siguen enviando estrellas, Dios les bendiga. No todos son apóstoles. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros en la iglesia? No. ¿Todos son pastores? No. ¿Todos tienen el don de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No. No todos en la iglesia hablan en lenguas. Vuelvo y repito. El que recibe el Espíritu Santo tiene que tener como señal inicial el hablar en lenguas, pero no quiere decir, hermano, que esa persona tiene que seguir hablando en lenguas. No necesariamente. No necesariamente el que recibe el Espíritu Santo tiene que seguir hablando en lenguas. Gloria a Dios por lo que lo recibieron y frecuentemente hablan en lenguas. Pero aquel hermano que lo recibió, hay hermanos que dicen y hacen una pregunta: hermano, dime, ¿cuántas veces o cuánto haces que no hablas en lengua? Preguntan algunos predicadores. Porque para ellos el estar lleno del Espíritu Santo, el estar rebosando del Espíritu Santo es que todos los días tienes que hablar en lengua. Y el creyente que todos los días no habla en lengua quiere decir que ese creyente tiene el Espíritu Santo apagado, lo tiene contristado, y no todas las veces es así. Por supuesto, hay creyentes que sí tienen el Espíritu Santo apagado, pero es porque están en pecado.
El Espíritu Santo se apaga por el pecado, hermano. El Espíritu Santo se contrita por el pecado. Un creyente que anda en pecado, un creyente que tenga una doble vida, que en la iglesia es una persona y afuera sea otra, tiene el Espíritu Santo apagado. Así uno lo escuche en la iglesia hablar en lenguas. Todo aquel que esté en pecado, hermano, eso causa separación. El pecado causa separación entre Dios y el hombre. Causa separación. Así usted escucha, hay personas que forman un escándalo en la iglesia, hermano, y ustedes los escuchan y son los que más hablan en lengua, y cuando llegan a la casa es a pelear con la esposa, y cuando llegan a la casa es a pelear y a decir malas palabras, a pelear con el vecino, a pelear con el papá, con la mamá, a insultarlo. ¿Usted cree que eso es el Espíritu Santo? No, señor. No, señor. Entonces, hermanos, el estar hablando en lenguas no es una medición bíblica para saber qué tan lleno está una persona del Espíritu Santo. En algún tiempo se pensó así, que entre la persona más hablara en lenguas, pues más lleno estaba del Espíritu Santo. Y vean lo que dice la Biblia, Pablo, 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Entonces, hay personas que andan y forman su algarabía en cada culto hablando en lenguas, pero si ese que anda gritando y hablando en lengua no tiene amor, es un metal que resuena, que hace bulla, un címbalo que retiñe. Lo que demuestra que una persona, hermano, está llena del Espíritu Santo es cuando da el fruto del Espíritu. El fruto y el fruto del Espíritu es amor. Lo primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, el amor es lo que sale más a flote, porque es una persona que es amorosa, que ama al prójimo, que ama a todo el mundo, que se deja amar, una persona que se deja querer, una persona que ayuda al necesitado. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, el que recibió el Espíritu Santo, hermano, tiene que dar como la señal inicial de hablar en lenguas. Pero no quiere decir que esa persona que recibió el Espíritu Santo tiene que seguir hablando en lengua. Hay personas que no. Hago la insistencia. Hay personas que solo hablan en lengua el día que recibieron el Espíritu Santo. Agradezco a la hermana Hidalba Correa por habernos enviado estrellas. Mi hermana Hidalba, Dios te bendiga. Bien, entonces, hermanos queridos, hablemos ahora de cuántas de las lenguas del Espíritu, de las diferentes lenguas del Espíritu. Porque una persona que habla en lenguas por el Espíritu Santo lo puede poner a hablar en lenguas humanas, es decir, en idiomas. Eso pasó en Hechos, en el libro de los en el aposento alto, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en el aposento alto. Y miren lo que pasó. Hechos capítulo 2, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Ellos estaban sorprendidos
porque ellos sabían que los apóstoles, los discípulos que estaban hablando en lengua eran personas sin letras, personas sin estudios, sin embargo, estaban hablando en el idioma de ellos. Ellos decían, pero ¿cómo es posible que ellos estén hablando en nuestro idioma? El Espíritu Santo los puso a hablar en el idioma de ellos. Y aquí mismo, donde leímos ahorita en 1 Corintios capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Entonces, ¿cuáles son esas lenguas humanas? Las lenguas humanas son los idiomas. Hoy día, hermanos, yo he escuchado testimonio de un hermano que estaba hablando en lenguas y un japonés había ido al culto. Y ese día el Espíritu Santo puso a hablar al hermano en japonés. Y el japonés pudo entender lo que el hermano decía en oración. Entonces, Dios puede poner a un hermano, a un creyente, a hablar en otros idiomas. Esa es una lengua una manera en que el Espíritu Santo puede poner a hablar a alguien. Lenguas humanas, es decir, idiomas. Idiomas. En inglés, en francés, en italiano. El Espíritu Santo te puede poner a hablar a ti en arameo, en hebreo. Te puede poner a ti a hablar en español si no hablas español. Te puede poner a hablar a ti en chino. Porque eso es bíblico. También están las lenguas angélicas. Aquí mismo en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, las angélicas no son de este mundo. Las lenguas angélicas necesitan que alguien las interprete. Las lenguas angelicales necesitan que alguien las interprete. Necesitan de un intérprete. Y también, gloria a Dios, en muchas ocasiones, hermanos, también, Dios le ha dado la interpretación a mucha gente. Cuando algún hermano está hablando en lenguas, Dios hace que alguien tenga la interpretación y comprenda lo que el hermano está hablando en lenguas. Entonces, está el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lengua es aquel hermano que en muchas ocasiones puede entender lo que un hermano esté hablando en lenguas y sea un mensaje que Dios quiera darle a la iglesia en ese momento. Eso ha pasado, hermanos. Eso sigue pasando. Muchas veces, una vez en la congregación donde yo servía al Señor, un hermano abrazó a otro, se alegró de verlo en la iglesia porque estaba como apartado, y el hermano lo vio y se puso a llorar, y cuando lo tenía abrazado, el hermano comenzó a hablar en lenguas. Y el otro hermano empezó también a llorar. Y ambos lloraban y el otro hermano hablaba en lenguas. Cuando se terminaron de orar y de llorar, el hermano dijo, yo entendí lo que el hermano me estaba diciendo en lengua. Fue Dios. Entonces Dios, yo estaba allí y habían conmigo varias personas y ninguno entendió, pero la interpretación Dios se la dio al hermano que estaba apartado, que estaba siendo abrazado por otro. Eso sigue pasando, hermano. ¿Por qué? Porque existe el don de interpretación de lenguas. También está el don de diversidad de lenguas. El don de diversidad de lenguas, diversidad de lenguas, diversos géneros de lengua. Son aquellos hermanos que tienen, usted nunca los escucha hablar la misma lengua. Ellos hablan una lengua diferente.
Y cuando esos hermanos se ponen a hablar en lenguas, como su lengua es diferente, causan bendición, como que uno hace silencio para escuchar la lengua del hermano. Amén. Los que van llegando, ojalá usted pudiera compartir, hermano, esta transmisión con otras personas. Estamos hablando de las lenguas del Espíritu Santo. Entonces, lenguas humanas, Dios puede colocar a alguien que hable español, que nunca haya estudiado idioma chino, el Espíritu Santo lo puede poner a hablar en chino. El Espíritu Santo lo puede poner a hablar en arameo. El Espíritu Santo lo puede poner a hablar en inglés. Pero siempre será con un propósito. Siempre será con un propósito. Con algún objetivo. Con llevarle un mensaje a alguien que en ese momento esté allí y Dios le esté hablando a esa persona que sepa hablar inglés, japonés, chino, el idioma que Dios ponga a hablar. Así como pasó en el día de Pentecostés. Los que estaban allí estaban sorprendidos porque estaban escuchando a los apóstoles hablar en sus propios idiomas. Estaban glorificando a Dios, estaban hablando de las maravillas de Dios y ellos se maravillaron por eso. Gloria a Dios. También están las lenguas angélicas. Las lenguas angélicas sí no son de este mundo. Necesitan de alguien que las interprete. Necesitan un intérprete. ¿Y cuál es otra lengua, hermano? ¿Cuál es otra lengua? Isaías 28:11. Busque su Biblia, por favor. Isaías 28:11. Vean lo que dice la palabra en Isaías 28:11. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Lengua de tartamudo. Lengua de tartamudo. El Espíritu Santo puede poner a hablar a alguien en lengua de tartamudo. Hermano, ustedes y yo sabemos cómo hablan los tartamudos. Las personas que son tartamudas tienden, la lengua se les traba porque son tartamudos. Ellos se le pega, a veces van a decir jabón, ja, 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 ja. Entonces, se les pega, no tienen una facilidad para hablar. Entonces, usted ve que hay hermanos en cada congregación que hablan siempre la misma lengua, la misma lengua, la misma lengua. Están hablando en lengua de tartamudo. En lengua de tartamudo, como dice. Y Dios, y esa es una señal. Esa es una señal. Dice Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Lengua de tartamudo. Entonces, hermanos, hay personas que por el Espíritu Santo pueden hablar lenguas humanas, es decir, en otros idiomas, inglés, español, japonés, chino. Dios en este momento, si estuviera conectado un chino, supongamos, si estuviera conectado un chino y el Espíritu Santo viene sobre mí en este momento, Dios puede ponerme a hablar en chino, así yo no haya estudiado chino. Porque Dios hace como Él quiere. Bendito sea Cristo el Señor. También están las lenguas angélicas. Las lenguas angélicas necesitan de alguien que las interprete. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y están las lenguas de tartamudo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, esto debe ser
o debe quedar bastante claro en cada uno de nosotros. Hay hermanos que dicen, hermano, yo soñé que estaba hablando en lenguas. Cada vez esos testimonios, hermanos, son verídicos, son reales. Yo conozco una cantidad de personas que han recibido el Espíritu Santo, que han hablado en lenguas dormidos. Dirá alguien, ¿cómo va a ser eso posible, hermano? Yo no le creo. Hermano, hay una cantidad de gente. Y he escuchado el testimonio que ellos se acuestan a dormir, después de orar, se acuestan a dormir y empiezan a soñar que están hablan en lengua y hablan en lengua y cuando se despiertan, se despertaron hablando en lenguas. O se despertaron con la sensación exquisita de haber hablado en lenguas, sintiendo la presencia de Dios. Eso ha pasado muchas veces. Usted, hermano, para hablar en lenguas, si usted nunca ha hablado en lenguas por el Espíritu Santo, usted pídale a Dios, hermano. Porque el Espíritu Santo es para toda carne. Lo dijo Dios mediante el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo es para ti. El Espíritu Santo Dios te lo ha prometido a ti, hermano querido. Entonces, no debes tú pensar, no debes tú decir, no, es que, hermano, tal vez el Espíritu Santo no sea para mí, porque sí es para ti, para todo cuanto el Señor nuestro Dios llamare, dijo Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vean, vamos a leerlo textualmente. Hechos 2, desde el 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, dice Pedro, porque para vosotros, hablándole a los judíos, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién más? Y para vuestros hijos. ¿Y para quién más? Y para todos los que están lejos, nosotros. En ese tiempo estábamos lejos. En ese tiempo los gentiles, cuando digo nosotros me refiero a los gentiles, al pueblo gentil. Y para todos los que están lejos, en este momento ya no estamos lejos. Ya pertenecemos al pueblo de Dios. Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Entonces, el Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo es para todos. Usted, hermano, puede recibir el Espíritu Santo. Usted puede hablar en lenguas por el Espíritu en cualquier parte. No tiene que esperar usted estar en la iglesia. No tiene que esperar el culto de renovación. No tiene que esperar la convención. No tiene que esperar el retiro o el campamento. Usted puede recibir el Espíritu Santo en la casa, en el trabajo, en el bus, en cualquier lugar. Los judíos pensaban de que solamente en Jerusalén era donde se debía adorar. Los samaritanos pensaron de que era en ese monte. Pero Jesús le dice a la mujer samaritana: mujer, créeme, mujer, cuando viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
El adorar a Dios no es solo en Jerusalén, no es solo en este monte, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Usted puede adorar a Dios en el Espíritu. En cualquier lugar, mi hermano, usted puede ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Como he dicho en otras partes, por mucho tiempo se pensó, hermanos, de que el Espíritu Santo nada más se recibía en la iglesia. Y yo me acuerdo clarito cuando yo era un muchacho. El Espíritu Santo se tenía que recibir era en la iglesia. La gente tenía que hablar en lenguas, era en la iglesia. Y el que no hablara en lenguas en la iglesia no tenía el Espíritu Santo. Eso se pensó por mucho tiempo. Y si alguien decía, hermano, yo recibí el Espíritu Santo en mi casa. Hermano, yo estaba orando y hablé en lenguas. Entonces le decían las personas, bueno, tienes que hablar en lenguas aquí en la iglesia, donde todos te escuchemos. Tienes que confirmar el Espíritu Santo. Y existía esa doctrina. Saludos a mi hermano Samuel Zúñiga, Dios te bendiga. Entonces la gente tenía que confirmar el Espíritu Santo. Pero esa doctrina no es bíblica. Una persona cuando recibe el Espíritu Santo lo recibió, habló en lengua, gloria a Dios, qué bendición, ya lo recibió. No es que tienes que confirmarlo, eso no es bíblico. Tienes que confirmarlo aquí en la iglesia. Entonces el hermano que habló en lenguas en la casa, que recibió el Espíritu Santo en su casa, entonces tenía que hablar en lenguas en la iglesia. Y si el hermano no hablaba en lenguas porque sencillamente no tenía el don de lenguas, entonces no, eso no fue el Espíritu Santo. Eso fue que una bendición que tuviste. Eso fue que sentiste la presencia de Dios, pero eso no fue el Espíritu. Aquel hermano, bueno, lo digo porque conocía a mucha gente. Entonces el hermano se quedaba triste porque él en su casa había recibido el Espíritu, pero como no había podido hablar en lenguas en la iglesia, delante de todos, entonces no tenía el Espíritu Santo. Nadie le creía. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, pues esas cosas se han venido aclarando y explicando. Que usted puede recibir el Espíritu Santo en la casa. Hermano, usted puede recibir el Espíritu Santo en todas partes. En donde usted esté. Donde usted se encuentre, hermano. Hay gente que ha hablado en lenguas. Hay gente que ha hablado en lenguas en los buses. Yo me acuerdo, hermanos, estábamos en plena clase en el colegio. Estaban todos los estudiantes en el salón. Estaba la profesora. Y se me dio por cantar en el salón de clase. Se me dio por cantar una alabanza. Hermano, y comencé yo a sentir la presencia de Dios en el salón de clase. Estaban todos allí. Ese es otro testimonio. Y yo agaché mi cabeza. Y me he puesto a llorar. Pero a llorar fuertemente. Bueno, cuando digo fuertemente no me refiero a escándalo, no. Allí de manera silenciosa, pero en cantidad. Y una compañera, pues ustedes saben que cuando una persona está llorando, su cuerpo se le estremece y se escucha el sollozo. Una compañera se dio cuenta, me vio y se agachó, porque yo estaba apoyado en el brazo del pupitre. Yo estaba apoyado, llorando. No estaba hablando en lengua, no hablé en lengua porque, por supuesto, uno puede también contenerse. Entonces ella me vio y me levantó un poquito así la cabeza y me vio las lágrimas. Y me dijo, Fernando, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Hay alguien enfermo en tu casa? Siempre la gente se va por eso, ¿verdad? Cuando ve a uno llorar.
pero resulta que uno llora es de la felicidad. Entonces yo ahí pues me calmé y le dije, no, no te preocupes, no me pasa nada, no te preocupes que estoy bien, todo está bien. ¿Y por qué estás llorando? Después te digo, después te explico. Pero allí en el colegio, allí en la escuela, amado hermano, uno puede sentir la presencia de Dios. Allí ese día yo sentí a Dios, sentí al Espíritu Santo conmigo. Habían 40, conmigo habían 40 estudiantes. La profesora, había bulla, había escándalo, estaban conversando, pero yo pude sentir a Dios, hermano. Entonces, usted puede recibir el Espíritu Santo. Usted no tiene que hacer, hermanos, sacrificio, usted no tiene que ponerse a hacer una semana de ayuno para recibir el Espíritu Santo. No, hermano, es que yo no he hablado en lenguas. Voy a hacer una semana de ayuno, porque de pronto es que yo estoy mal, es que de pronto yo no soy digno. Entonces voy a hacer una semana de ayuno. No, mi hermano, no es necesario. Para que usted reciba el Espíritu Santo, no es necesario. Porque esto no se recibe por sacrificio ni por obras. Usted no va a recibir el Espíritu Santo por obras, porque ayunó, porque hizo una vigilia. No, gloria a Dios. Haga la vigilia. Ayune. Pero no piense que es por eso que usted va a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por fe. El día que usted tenga fe, usted va a hablar en lenguas humanas, angelicales o en lengua de tartamudo. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted va a hablar ese día en lenguas humanas, en lengua angelical o en lengua de tartamudo, cualquiera de las tres. Bendito sea Cristo el Señor. Entonces, amados hermanos, el hablar en lenguas es por el Espíritu Santo. Vamos a leer la Biblia en Romanos y no vamos a perder de vista 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, dones espirituales. Vamos a leer 1 Corintios 12. Aleluya. Cuando se habla de los dones del Espíritu. Ahora bien, 1 Corintios 12, capítulo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros, escuche, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, aquí vemos en 1 Corintios 12:10 que Pablo habla de el don de diversos géneros de lengua y el don de interpretación de lenguas. Bendito sea Dios. Entonces, ese es un don diferente. Eso es algo muy diferente a la señal de haber recibido el Espíritu Santo. ¿Hablan todos en lengua? No. En la iglesia no todo el mundo habla en lenguas. No todo el mundo habla en lenguas. Hay
La mayoría puede que sí, pero hay unos que no. Hay unos que solamente hablaron en lengua el día que lo recibieron. Hermano, yo sentí que cuando estaba orando, hablé en lenguas. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, no es difícil recibir el Espíritu Santo. No es difícil. ¿Sabes por qué no es difícil? Porque fue Dios el que lo prometió dártelo. No fue tú que se lo estás pidiendo. Dios fue el que te prometió dártelo. Y Él es fiel. Porque si nosotros que somos malos, dice la Biblia, si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice que hay un comentario, voy a leerlo. Pedro David, las lenguas no es evidencia de ser sellado con el Espíritu Santo. Aquí le contesta Hidalba, por supuesto que sí. Bueno, vamos a mostrar este otro pasaje. Vamos a mostrarle al hermano Pedro, creo que se llama, Pedro David. En Hechos de los Apóstoles, los que recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el aposento alto, todos hablaron en lenguas. En Hechos 19, los efesios fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. La casa de Cornelio, vamos a leerlo, Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio, desde el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían ellos de que sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo? Dice, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, ¿cómo supo Pedro y todo lo que estaban con Pedro de que sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo? Porque les oían que hablaban en lenguas. Entonces, también en la casa de Cornelio, los que recibieron el Espíritu Santo también hablaron en lenguas. Es la señal inicial. Pero vuelvo y repito, no necesariamente la persona que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar 2 horas en lenguas y danzar y brincar. No, hay gente que habló en lengua, hermano, hasta menos de 1 minuto, 30 segundos. Dijeron unas palabritas, nada más. Y eso no quiere decir de que no lo recibieron, lo recibieron. Así hayan hablado 30 segundos o 20 segundos. Lo importante es que sea el Espíritu Santo quien ponga a la persona a hablar en lenguas. Dice el hermano Ramón, un comentario bastante bueno del hermano Ramón. Dice, a mí se me derramó el Espíritu Santo en mi casa, hermano, pero ni hablé en lenguas, hermano. Bueno, de pronto, gloria a Dios, hay que estudiar. Cada caso es particular. Dice Hidalba, amén, excelente versículo. Eduardo Maldonado, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos que no han compartido, ojalá, hermano, usted comparta. Usted se atreva a compartir estos mensajes del Evangelio con otras personas. Amén. Dice la hermana Mirna, amén, amén. Daniela Pacheco dice amén, gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellos hermanos que todavía no han sido sellados. Esa es la frase. Esa es la frase. Que no han sido sellados. No podemos decir los hermanos que no tienen el Espíritu Santo. Todos tienen el Espíritu Santo. La persona que recibe a Cristo está recibiendo el Espíritu Santo. Porque Cristo es el Espíritu Santo.
Me refiero es al sello, al bautismo, ¿verdad? Vamos a orar por los que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Todos tienen el Espíritu Santo. Hermano, yo quiero tener el Espíritu. Mi hermano, usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con usted. Lo que hay que pedir es el bautismo. Amén. El bautismo del Espíritu. Yo quiero que mi hija, María Ángela, aquí en mi casa, está mi esposa, mis 2 hijos y conmigo 4. Gracias, mi hermano, por haber compartido. Amén. El hermano que coloca compartido. Gloria a Dios. El hermano Ramón dice compartido. Gracias, mi hermano Ramón. Entonces, hermanos queridos, aquí mi hija María Ángel todavía no ha sido sellada. Ya está bautizada. Pero vamos a orar, hermanos, para ella. Para que el Señor la selle. Para que ella tenga fe. Para que ella tenga sed de recibir el Espíritu Santo. Es lo que yo más quiero en este momento, que mi niña, mi hija María Ángel de 11 años, sea llena, sea bautizada con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Quiero leer alguna pregunta. Quiero leer antes de orar alguna pregunta que ustedes tengan con relación a este tema. O algún comentario. Dice Arcedia, yo quiero ser sellada, vamos a orar por ti. Hernán José dice compartido, gracias. Gracias, mi hermano, por compartir, amén. Hermana Arcedia Bonilla, Dios te va a sellar, mi hermana querida. Eduardo dice compartido, gracias, mi hermano. Armando Pérez, claro que sí, la Biblia no lo prohíbe. Bueno, dice, una consulta, ¿las cristianas pueden usar pantalones? Bueno, gloria a Dios. Ayer hablamos de ese tema, hicimos un video, ojalá lo pudieras ver, y hemos hecho varios videos con relación a ese tema. Dice aquí, hola, buenas noches de Chile, saludos. Léame un pancito de vida. Bueno, gloria a Dios, hemos leído varios pancitos de vida, varios versículos. Bien, entonces, hermano, vamos a orar. Vamos a invocar a Jesús. Ya es medianoche. Son las 11 de la noche. Aquí en Colombia empezamos bastante tarde. Empezamos atrasados. Tuvimos inconvenientes con el sonido, con la cámara. Pero bueno, pudimos hacerlo gracias al Señor Jesús. Entonces, hermano, vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Dios, gracias. Gracias, mi Rey, por tu misericordia. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, mi Dios, por este momento agradable que nos permites. Gracias por los hermanos que están allí, Dios. Los que todavía no han sido sellados. Auméntales la fe, Señor. Auméntales la fe, que ellos tengan fe, que ellos sepan que tú los vas a llenar, Señor. Que ellos tengan sed de recibir el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Oh, llénalos, por favor. Hermano, si tú quieres ser lleno, levanta tus manos. Todo el que quiera ser lleno del Espíritu Santo, levante sus manos, Padre. Si yo, que soy malo, sé dar buenas dádivas a mis hijos, cuanto más tú darás el Espíritu Santo a los que se lo pidan, Señor. En el nombre de Jesús, mi hija María Ángel, llénala, séllala con tu Espíritu Santo, Dios. A mis hermanos que todavía no han sido llenos, llénalos con el Espíritu Santo, Padre. A mi papá, a mi hermano Jorge, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. A los hermanos que están conectados, Señor, llénales, Padre, te lo suplico, te lo pido, mi Rey amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque tú has derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, porque tú eres fiel en cumplir las promesas, en el nombre de Jesús. Hermanos, les voy a hacer una invitación.
suscribirse a nuestro canal de YouTube Pentecostales Avivados. Visiten, hermanos, visiten nuestro canal de YouTube. Hay hermanos que no han visitado nuestro canal de YouTube. Usted puede ir a YouTube, busquen Pentecostales Avivados, ahí le va a salir. Apenas usted escriba Pentecostales, le va a salir Pentecostales Avivados. Amén. Soy su hermano Fernando Cabrera. Mi perfil es hermano Fernando Cabrera. Así me pueden encontrar. Hermano HNO, hermano Fernando Cabrera. Desde Dinamarca nos saluda John Jairo. Gracias, mi hermano John Jairo. Amén. Por la sintonía desde Dinamarca. Amén. Bastantes hermanos conectados siempre se conectan desde España, desde Italia, desde Dinamarca, Suiza, Suecia. Desde por allá recibimos sintonía. Hermanos, Dios les bendiga y comparta. Los que acabaron de llegar, no importa, se le escuchen en diferido, pero comparta esto con otras personas. Paz del Señor.